de la ONU, de Naciones Unidas, en contra del delito. La Comisión de Naciones Unidas en contra del delito. Nos acompaña entonces Hugo Gustavo Hernández Huerta, que él será nuestro primer interventor. Segundo momento, el maestro Cristian Castaño Contreras. Un gusto tenerlo, gran amigo. Él es político mexicano. Ha sido en 2 ocasiones diputado federal y fue vicepresidente de la Cámara de Diputados de México. Es maestro en Administración Militar por la Seguridad y Defensa de Naciones, para la Seguridad y Defensa Nacionales. Tiene estudios sobre políticas de seguridad nacional por el Colegio de la Defensa Nacional. Yo le digo a mis amigos que es de las pocas personas civiles que ha estudiado en la Escuela de Guerra, justamente para apoyo, asesoría en términos de lo que serían las políticas públicas para la seguridad social. Maestro en Desarrollo Organizacional y Psicología Organizacional, especializado en integración de equipos de alto desempeño en organizaciones públicas de la Universidad de Monterrey. Es especialista y asesor en cuestiones de seguridad pública. Entonces yo les pido, recibámoslos con un aplauso. Damos la palabra en primera instancia a Hugo. Adelante, Hugo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar precisamente con definir qué es un Estado de Derecho, qué es seguridad pública y cómo transitar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana. En esta disertación que vamos a hacer, les voy a presentar un caso de Puebla en el que estamos trabajando precisamente para transitar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana. Cómo escogimos nosotros en la ciudad de Puebla, en el estado son 125 municipios, y de ahí nosotros escogimos 78, configuran un total del 80% de la población del estado, que de alguna manera consideramos, por lo que vamos a ver aquí, factores sociodemográficos, básicamente lo que nosotros concibimos como los factores de riesgo para que niños, niñas y adolescentes caigan en la delincuencia. Y es por eso que, bueno, de alguna manera vamos a hacer esta disertación en ese esquema, para que podamos ir concentrándonos ya al final en cómo a partir de todo eso podemos desarrollar capital social, que es muy importante precisamente para la seguridad de los empresarios. Bien, pues me voy a permitir bajarme del estrado, con su permiso, porque traigo una presentación, y en ese esquema vamos a hacer la sintetización, porque precisamente escuché hace rato que había algunas preguntas sobre el tema, y bueno, cómo los empresarios pueden también apoyarnos en esta parte de lo que vamos a ver como lo es la seguridad ciudadana. Bien. A mí me gusta que participemos un poco en esta parte, entonces le voy a pedir a uno de los empresarios aquí presentes que me ayuden a leer. Existe un Estado de Derecho cuando las personas o instituciones sociales o privadas que lo conforman se encuentran regidos por normas, reglas o cualquier otro instrumento de orden jurídico, incluyendo al Estado, su poder. Es decir, uno de los objetivos del Estado de Derecho es la seguridad jurídica, entendida como la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos justos, transparentes, regulares y preestablecidos. Implica que el orden social no solo sea eficaz, sino que sea justo. Eso es lo que el dinero y el poder no sean superiores a la justicia. En este sentido, el Estado de Derecho lo que nos va a dar precisamente es una certeza pública, en la cual hay orden social a partir
las leyes, de las normas y los reglamentos. Es lo que no sucede cuando el dinero corrompe el Estado de Derecho. ¿Me puede ayudar, por favor, más Seguridad pública consiste en brindar al ciudadano la protección para el ejercicio de sus garantías constitucionales, tarea que el Estado efectúa por medio de los cuerpos de seguridad pública, en especial de la Policía Preventiva, sea esta federal, estatal, municipal o la nueva Gendarmería. La seguridad jurídica consiste en el marco normativo y su aplicación a través de las instancias que la propia ley provee. Muchas gracias. Es aquí donde me detengo un poco. Hablamos que la seguridad pública consiste en brindar al ciudadano la protección, es decir, el Estado brinda la protección al ciudadano a través de sus cuerpos de seguridad, a través de sus cuerpos policiales. La pregunta es, actualmente nos sentimos con la confianza de que un policía nos brinda seguridad. Hablamos de confianza hace un rato, ¿no? Sobre la confianza que debemos de tener en el otro, sobre la confianza que debemos de tener en el prójimo, porque también son personas los policías. Eso yo mismo me pregunté hace unos 10 años, que su servidor tuvo una experiencia bastante lamentable cuando dos ex comandantes de la policía me secuestraron, me quitaron mi auto y me hicieron como un tour, ¿verdad?, para quitarme lo que había en las tarjetas de crédito y de débito. Yo también me preguntaba, ¿yo puedo perdonar a un policía? A partir de ahí empezó mi carrera en la administración pública. Curioso, ¿verdad? A partir de ahí, yo era empresario, yo tenía una imprenta y de repente se volvió todo. Empecé a la administración pública, me invitaron en ese tiempo a trabajar en la Dirección de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. ¿Cómo? Pues sí, tenía que involucrarme, conocer a los cuerpos policíacos, saber qué les dolía y por qué estaban actuando así. Perdón. Sí. Entonces, el contexto actual no es muy diferente. Hace 10 años me tocó vivir esta experiencia. Manuel, un niño indígena tzotzil que vendía dulces en el centro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y que fue objeto de humillación pública por parte de Juan Diego López Jiménez, un inspector municipal. Policía de Zihuatanejo detiene a menores y agrede a testigos. 22 policías detenidos por ser presuntos responsables de 13 asesinatos en Ayotzinapa. Exalcalde de Iguala y esposa detenidos para investigar las desapariciones de 43 estudiantes. El PT solicitó hoy aplicar juicio político contra el secretario de Gobernación por considerarlo responsable de la violación grave y sistemática de los derechos humanos y garantías constitucionales de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Este es el contexto. ¿Vivimos realmente en un Estado de Derecho? ¿Vivimos realmente en un contexto de seguridad pública? Vivimos con miedo, con desconfianza, con temor de salir a la calle, como bien lo decían hace rato, en esta parte de cultura, ¿verdad?, de confianza, que hubo una disertación anterior a nosotros a este parque. Este es el contexto que nos mueve, que nos afecta. Pero realmente existe un Estado de Derecho por el pasado.
Yo digo que sí. El Estado de Derecho sigue vigente. Lo que pasa es que ya no confiamos en esa autoridad. El Estado de Derecho es el marco jurídico, es lo que nos da certeza jurídica. Lo que pasa es que ahora, desafortunadamente, en el poder, en el Estado, en los policías, en la política, pues varias personas que van en contra de la dignidad de la persona han incrustado a esas esferas de poder. Pero no por eso no tenemos un Estado de Derecho. El nuevo enfoque que les quiero presentar precisamente se llama de la seguridad pública a la seguridad ciudadana. Que transitemos de esa parte, de la seguridad pública, donde los policías, donde las autoridades nos garantizan, ¿verdad?, un Estado de Derecho, pues tengamos que de alguna manera sumarnos a esta seguridad ciudadana, que consiste básicamente en esto. Es un enfoque en el cual la seguridad pública tradicionalmente se centraba en la estabilidad del Estado, de garantizar un orden y la paz. Y ahora la seguridad ciudadana que queremos transitar es con un enfoque en el cual debemos prevenir las causas que generan la violencia. Prevenir las causas que generan la violencia y la delincuencia. Es decir, el origen, la raíz. Y ahorita les voy a decir y a explicar por qué. Porque con eso vamos a lograr, junto con ustedes, que son la participación ciudadana, generar desarrollo y capital social. Tenemos que sumarnos precisamente a esa parte. Y ahorita les vamos a explicar cómo. La seguridad ciudadana es concebida como una forma de protección circunscrita precisamente a las amenazas para prevenir estos actos de violencia y delincuencia, reposicionando a las personas como el sujeto principal de protección en su integridad, sus derechos de sus bienes. Esta es una definición de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se dio en el 2006 en una conferencia que se hizo a nivel internacional. Pero que yo, de alguna manera, digo que es importante también que también se incluyan todos, tanto los derechos de las personas como las acciones necesarias realizadas por el Estado para contrarrestar y prevenir esos hechos violentos. Es decir, nosotros como ciudadanos no somos policías para cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros pagamos impuestos para que haya policías y que de alguna manera esos policías puedan cuidarnos. ¿Pero qué creen? Ya no hay policías que alcancen. Ya no hay policías que alcancen para cuidarnos unos a otros. Y además ya no hay confianza en el policía. Su principal eje es la prevención social de la violencia y la delincuencia, es decir, la causa que origina todo el delito. Esto lo dice el PRONAPRED, que es el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, que actualmente es uno de los ejes de la nueva administración del licenciado Enrique Peña Nieto, ¿verdad? En eso yo sí estoy de acuerdo con él, en eso, ¿verdad? Que podamos precisamente ver cuál es la causa de la violencia y la delincuencia. Y mucha de esa causa es lo que vamos a ver ahora. Pero sobre todo tenemos que basarnos en ejes transversales, donde todos los sectores se acompañan. Es decir, también está el sector económico, el desarrollo social, la salud, los servicios públicos y la profesionalización policial. Es ahí donde tenemos que trabajar más, ¿verdad? En la profesionalización. Ahora les hacen un examen de control de confianza y ahora también escuché en la radio alguna iniciativa precisamente del PAN, en la cual quieren que también se les haga exámenes de control de confianza a los políticos. ¿Sí?
estaría interesante cómo vas a salir todos esos sistemas de control de confianza, ¿no? Sin embargo, pues es parte de lo que tenemos que generar, ¿no? Para este capital social. La seguridad ciudadana precisamente es el enfoque de la seguridad que requiere de la participación ciudadana, es decir, de ustedes, para que nos ayuden a observar el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, es decir, la figura del observatorio ciudadano. En ese sentido, y comités de participación ciudadana, es donde los estamos invitando a ustedes como empresarios a que observen, que participen en la toma de decisiones para que las políticas públicas de alguna manera sean eficaces. Y bien, ¿cómo es lo que estamos haciendo en Puebla? Es lo que vamos a ver hoy. Es a través de información, de conocer los datos estadísticos oficiales a través del INEGI, CEDESOL, ahorita vamos a ver alguna parte de eso, hacer un diagnóstico participativo, es decir, las necesidades sentidas de la población, es lo que estamos haciendo también. Definir zonas de atención prioritaria, es decir, como ustedes lo hacen, tener los recursos en lugares eficaces para que sea más eficiente las acciones de prevención. Planear con líneas de acción, con metas a corto, mediano y largo plazo. Implementar las acciones y luego, junto con ustedes, evaluarlas. Este es el mapa de Puebla, ¿verdad? Este es el caso que vamos a ver. Son aproximadamente 125 municipios, de los cuales 225, de los cuales 78 son los que escogimos como zonas de atención prioritaria. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque de estos 78 municipios, el porcentaje de la población de estos municipios en todo el estado es un 79%, es decir, es donde viven más personas, ¿no? Pero de estos municipios, el 80% está por debajo de la línea de bienestar social. Ahí están los factores de riesgo que yo les mencionaba. El 81.5% de las personas están por debajo de la línea de bienestar. Es decir, no tiene suficiente dinero para comprarle los productos a los empresarios. Es decir, tenemos también aquí el porcentaje de población por sexo. El 52% son mujeres, porque muchos hombres ya migraron a Estados Unidos. Dicen que en Nueva York tenemos muchos poblanos, es verdad, ya hay una casa de poblano en Nueva York, porque muchos de los hombres que estaban en Puebla buscar empleo, buscar oportunidades. Pero ahorita vamos a ver qué consecuencias trae eso, ¿verdad? Y el porcentaje de hogares con carencia de servicios básicos para la vivienda, es decir, todos los productos de limpieza, de alimentación, ¿sí? Es del 80.6%, con carencia de servicios básicos. Esto es Puebla. A mí me están poniendo el reto, ¿verdad?, a trabajar en esta parte. Pero fíjense bien, la población por grupos de edad, el 84%, es decir, donde tenemos que enfocar la batería, entre los niños y jóvenes entre los 15 y 24 años, que están entre el 84.7% y el 80.4% de la población. Es decir, ahí es donde tenemos que encaminar todas nuestras baterías. ¿Por qué? Porque tenemos un rezago educativo del 81.7%. Imagínense lo que les estoy diciendo, del cual la población económicamente activa es el 18% del Estado. O sea, si estamos hablando que 8 de cada 10 jóvenes tienen un rezago educativo y tampoco trabajan, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Pues muchos de estos jóvenes son los que se dedican al robo a casa de habitación,
al robo de autopartes y al secuestro, que son uno de los temas que tenemos mayor incidencia delictiva. Pero fíjense bien, les hablaba, ¿verdad?, de que muchos hombres han migrado. Pues miren, el 85.4% en Puebla, de estos 78 municipios, son de hogares o jefaturas de familia y mujeres. Tenemos que enfocar nuestras baterías hacia el sector femenino. Es decir, las mujeres son las que están trabajando ahora, los hombres están en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo los hijos? ¿Dónde está la familia? Y entonces estos niños, ¿verdad?, que son el 84.7%, que están en edades de los 15 y 17 años, al rato, ¿cómo se van a insertar en la sociedad? Como policías. Yo les he preguntado a los jóvenes en las prepas, en las secundarias, donde doy cursos: oye, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿Sabes qué me dicen? Quiero ser líder, quiero ser empresario. Para ellos eso es ser empresario, un líder. Es decir, el jefe de la pandilla que vende la droga. Quiero ser proxeneta. Es decir, y para ellos es una figura empresarial. Es decir, el que trafica con niñas y adolescentes de 13 y 14 para explotación sexual. Eso es lo que me dicen los jóvenes. Por eso estamos aquí con ustedes, porque es preocupante lo que está pasando, es alarmante, no es cristiano. De esos municipios, bueno, aquí tenemos la información estadística básica. No lo digo yo, lo dice el INEGI, lo dice el Coneval, lo dice Cedesol, lo dice Salud. Son datos que yo tomé de esas fuentes de información del 2010. ¿Cómo estamos ahora? ¿Hacia dónde vamos? El Estado de Derecho está, las garantías constitucionales están, pero le hemos enseñado a los jóvenes que por encima de eso está el poder y el dinero. Es decir, es el tener, no el ser. El diagnóstico participativo, es decir, las entrevistas que yo he hecho frente a la población, me han dado los siguientes resultados. Necesitamos que fortalecer los factores de protección, es decir, fortalecer las figuras de autoridad en el hogar y en la familia, porque están ausentes. Si se dieron cuenta, no hay papá, no hay mamá, están los abuelos. Ahora los abuelos cuidan a los niños jóvenes, pero los niños y jóvenes no van a la escuela, poco trabajan. Entonces, ¿qué hacen? Para ellos es más fácil dedicarse a la delincuencia. ¿Por qué? Porque pues, es el menor esfuerzo, es la cultura del menor esfuerzo. Tenemos que considerar que hay hogares con porcentaje considerable de mujeres jefas de familia para capacitarlas en proyectos productivos. Ahí es donde tienen que entrar los empresarios, capacitarlas a las mujeres en proyectos productivos. Pero que haya esta nueva modalidad que nos decía hace rato el ponente, ¿verdad? Que pudiera haber esta familia, empresa, familia, con horarios de trabajo, ¿verdad? Donde las mujeres puedan estar apoyando al hogar. Porque ¿quién inculca los valores a los hombres? Las mujeres. Promover valores de respeto, inclusión y tolerancia, autoestima para adolescentes. Los jóvenes ahora
están pasando por un desgaste. Ahora hay acoso escolar, denominado bullying. Es decir, una violencia que vivieron en familia, ¿verdad? Lo trasladan a la escuela y luego eso lo trasladan a la empresa. Eso se llama mobbing, que es el acoso laboral. Hay que prevenir la violencia también en las empresas. Salud sexual reproductiva. Ahora tenemos adolescentes de 14 y 15 años, jefes de familia, jefas de familia. Bien, esto es el diagnóstico participativo que de alguna manera lo hemos detectado precisamente entrevistando, ir al encuentro de las familias y que nos dan precisamente elementos para decir que tenemos que transitar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana. Y por ejemplo, pero obviamente decir que tenemos que acompañar a las autoridades precisamente en estas políticas de prevención, evitar que suceda la violencia y la delincuencia. Con eso vamos a desarrollar un capital social, es decir, desarrollar una nueva cultura desde el enfoque de prevención, recuperar la confianza mutua de la sociedad hacia sus autoridades para mejorar la percepción de seguridad. Fíjense este segundo punto, recuperar la confianza. Es lo que hemos estado escuchando a lo largo de este congreso, ¿verdad? Recuperar la confianza. Ahí tenemos que recuperar la confianza de las autoridades y del policía. Facilitar con ello la cohesión social a través de la convivencia pacífica y promover la participación ciudadana con redes sociales de colaboración. Esa es la propuesta. Lo estamos haciendo en Puebla, no está funcionando. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Parece importante la invitación y haber resaltado de alguna manera lo que es este motivo del Congreso en términos de lograr mucho capital social, ya lo hemos mencionado, y no es otra cosa más que ir construyendo confianza. Esta es la invitación que nos hace Hugo. Me parece importante resaltar este aspecto. Y para poder ir buscando estas relaciones de confianza, la reflexión que nos hace Hugo, una de ellas es la participación ciudadana. Otra, precisamente, atender a aquel factor de riesgo importante que es justamente cuánta gente vive por debajo de un mínimo de bienestar social. Ahí hay una labor de participación del empresario. Me parece pues que para poder revertir la cultura del momento en donde vale más el poder, el dinero que el ser, hay una invitación por parte de Hugo de contribuir en el ámbito de la prevención y a partir de ahí poder ir construyendo estas relaciones de confianza en nuestras autoridades. Muchas gracias por esta interesante presentación. Y pues le toca el turno ahora a nuestro querido amigo Cristian Castaño. Adelante. Muchas gracias, señores, señoras, buenas tardes. Quiero agradecer en primer término a Germán Araujo, a la presidencia de Confederación UCE, a cada uno de ustedes que han hecho posible el que podamos reunirnos el día de hoy. Para mí es un privilegio porque vengo a divertirme. Nos decía el profesor Samaña, me vengo a encontrar con ustedes para poder aproximarnos a la realidad de lo que sucede en México, una realidad que nos simbra, que nos estremece, que nos deja llenos de incertidumbre hacia el futuro y que tenemos la opción y tal vez la obligación y responsabilidad social de generar futuros ciertos y trabajar por ellos. Construir prospectivamente
esos ideales que ahora estableceré las bases para poder compartir con ustedes en breves minutos. Desgraciadamente el tiempo siempre nos esclaviza y por eso hay que ser concretitos. Lo que yo me propongo en estos minutos es proporcionarles un modelo de comprensión de lo que está sucediendo en México. Por ello quiero evitar dos enfoques que generalmente se dan en las presentaciones o exposiciones cuando pretendemos analizar el tema de la seguridad en México. Yo me he formado, como habrán escuchado ustedes, que he estado involucrado yo en la vida pública durante algunos años. Se les dice políticos, pero yo prefiero el término política de Aristóteles. Y antes de que me vayan a decir cualquier improperio, quiero decir, yo sí estudié. Entonces, desde hace algunos años abandoné el trabajo político y me he dedicado a la academia y actualmente me desempeño tiempo completo formando comandantes en las Fuerzas Armadas. Soy profesor de tiempo completo en la Secretaría de la Defensa Nacional y he sido profesor también en el Centro de Estudios Superiores Navales, que es el Centro de Altos Estudios Militares de la Secretaría de la Marina. Después de estos años, quiero evitar dos enfoques que generalmente se dan en esta materia. Uno, llenar de datos de muertos, de asesinatos, de secuestros, nos dan un marco estadístico de todo lo que los crímenes que están sucediendo, la incidencia delictiva. Muy bien, señores, ese es un primer paso, son datos, pero el gran reto es ¿por qué? ¿Qué está pasando y por qué? Porque los datos lo único que hacen después de ver esas estadísticas en las columnas en cuantos cómo ha ido el aumento de la incidencia delictiva y cómo se presume que va a venir, pues uno sale de estas conferencias realmente arrastrando la cobija, diciendo no hay futuro. Tendremos que trascender ese enfoque porque hay datos, pero hay que comprender la realidad. Acuérdense, vuelvo otra vez a el conocimiento que nos comparte el profesor Samani y que nos dice, hay que encarnar, creo que algún teléfono está sonando, hay que encarnar los principios cristianos en la realidad. Y para encarnarlo no podemos quedarnos con la información y, ojo señores, el otro enfoque que quiero evitar, quedarnos en los principios abstractos. Hay que dignificar la educación, hay que humanizar a la sociedad, hay que luchar por la dignidad humana. Sí, señores, las dos cosas son útiles, los datos son útiles, los principios, fundamentos y esencias son útiles. Eso tiene que concretarse en tareas, ojo, no solamente para la autoridad, porque ustedes verán de manera muy sintética, yo estoy dejando una presentación mucho más robusta de lo que yo podré expresar en unos minutos, pero que pretende, bueno, insisto, en aproximar a ustedes, darles un modelo cognoscitivo y de interpretación de lo que está sucediendo en México. Es decir, viendo las distintas variables que pueden componer el fenómeno de la seguridad, tomando en cuenta otro gran aprendizaje que hemos tenido esta mañana. Si el enfoque de este congreso es la reflexión sobre el capital social, entonces esta materia que estamos, este espacio en el que estamos reflexionando es ¿qué está afectando el capital social? Es decir, si estamos hablando de ausencia de Estado de Derecho, hay un índice de Estado de Derecho, por cierto, que ustedes pueden consultar, el índice Rule of Law, que se publica año con año. Tienen que, un dato, también no hay que perder de vista los datos, de 144 naciones que han sido evaluadas, México se encuentra en el 139 de Estado de Derecho. Hay distintos componentes de como un índice no solamente evalúa una variable, evalúa la confianza en las instituciones, evalúa el poder judicial, evalúa la incidencia delictiva, evalúa distintos elementos para poder establecer ese índice. Ahí hay un primer dato importante sobre lo que está sucediendo en México. Bueno, para aproximarnos en este modelo, primero, hay que entender que para hablar de Estado de Derecho, de seguridad, de cultura de la legalidad,
los principales antagonismos, es decir, lo que está afectando el Estado de Derecho y la seguridad en México, está directamente relacionado con la globalización. Les doy una referencia, cito al profesor Moisés Naim, si ustedes quieren abundar más sobre la globalización y la criminalidad o el mundo de lo ilícito, pueden revisar el libro del profesor Naim, es doctor en econometría. Él no tiene nada que ver con estudios de criminalidad, no tiene nada que ver con estudios de seguridad, él es un econometrista, pero se dedicó a revisar, analizar cómo se estaban comportando los mercados ilegales respecto a los mercados legales. Pues vaya sorpresa para el doctor Moisés Naim, porque se dio cuenta que el crecimiento de los mercados ilegales fue casi de 3 veces más que los mercados legales. Y entonces, a partir de finales de los 80s y los 90s, los mercados ilegales que no requieren protocolos, tratados internacionales, medidas dumping, no necesitan ratificaciones de los poderes legislativos para establecer acuerdos de libre comercio entre las naciones, los mercados ilegales no conocen fronteras, no requieren ninguna norma, contrato, tratado. Y entonces, señores, claro, se exponencia esto y tiene impactos económicos, culturales, tecnológicos y políticos. Lo que hace años se conocía como el narcotráfico, hoy, señores, no podemos comprender de la misma forma. ¿Por qué? Porque en los últimos años, a partir de la globalización, ha habido una diversificación de la actividad criminal que ha erosionado ese tejido social y que por ende tiene un impacto directo en lo que nosotros llamamos capital social. Por eso, la confianza en las instituciones, la confianza entre las comunidades, la confianza con el juzgador, la confianza ante el legislador. Ustedes vean las estadísticas, les puedo sugerir revisar las encuestas de cultura cívica y participación ciudadana que estuvo desarrollando la Secretaría de Gobernación y que el INEGI ha estado publicando también en sus encuestas anuales de victimización, en donde los policías, los jueces, los políticos salen con una confianza de la sociedad entre 2 y 4 puntos, o sea, entre 20 y 40% de la sociedad. Vemos entonces esta diversificación en donde ya no podemos hablar de narcotráfico, leemos todos los días sobre el narcotráfico. El narcotráfico fue un fenómeno desde los años 20, en donde México llegó incluso a cultivar y vender a Estados Unidos opio, heroína y algunas otras sustancias, marihuana, para tropas estadounidenses por acuerdos legales, acuerdos entre los países. México le llegó a vender sustancias psicotrópicas a los Estados Unidos en los años 30 y 40, aunque el fenómeno viene también desde los años 20, no hay tiempo ahora para hablar de ello, pero hoy estamos ante un fenómeno distinto, porque estas organizaciones, ante el impacto de la globalización, recuérdenlo, hay una globalización también de los mercados ilegales. Y entonces las organizaciones que se dedicaban al narcotráfico diversificaron sus actividades y hoy se dedican al secuestro, a la extorsión, al tráfico de armas. Ustedes verán, las 3 actividades más lucrativas a nivel mundial en el mundo de lo ilícito es el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Son las 3 actividades ilícitas más lucrativas del mundo. Y para entender la globalización, señores, también permítanme recordarles una variable fundamental. No podemos entender el fenómeno si nada más nos vemos el ombligo y vemos, a ver, en México hay tantas organizaciones. Ahorita estoy hablando de crimen organizado porque es lo que está lacerando, no es el único factor que está lastimando el capital social en México, pero evidentemente no puedo dejar de contarlo como la prioridad en estos minutos, porque es lo que está lastimando de manera prioritaria a la sociedad y al tejido social mexicano. Entonces, no podemos dejar de ver que las organizaciones mexicanas tienen vínculos internacionales. Nos decía Monseñor Presidente de la Comisión de Justicia para la Cultura sobre lo que sucedía en el sur de Italia.
Bueno, señores, hay una organización que se llama La Indrangheta, que es la mafia calabresa, que es, adivinen cuál es uno de sus principales socios en el mundo, por el cual hacen tráfico de drogas, tráfico de personas y tráfico de armas, entre otras, porque hay tráfico de órganos y hay tráfico de otro tipo de bienes y servicios ilícitos. Bueno, la Indrangheta, su principal socio en América Latina, es la organización criminal de los Zetas. Entonces, fíjense cómo no podemos ver solamente qué pasa en México sin entender que hay vínculos, que hay relaciones internacionales, que hay comunicación entre el mundo criminal a nivel global. ¿Qué variables principales podríamos para comprender este fenómeno? Uno, señores, una variable importante. Confundimos lo que es seguridad pública y lo que es seguridad nacional. ¿Por qué me quiero referir a la seguridad nacional, que es la materia en la que yo me he especializado? Porque la seguridad nacional es aquello que puede determinar la viabilidad de una sociedad, que puede darle futuro a una nación. La seguridad pública es una responsabilidad de los 3 niveles de gobierno que tiene el propósito de preservar la vida, el patrimonio y la integridad de los individuos en lo particular. Pero la seguridad nacional es una materia que tendremos que ir estudiando en los próximos años. ¿Por qué? Porque hoy lo que acontece en México es algo que está impactando la viabilidad de la nación. Van a ver ustedes ahora en los cuatro componentes de este modelo cómo hay factores que sí ponen en riesgo. Cuando ustedes digan, oye, ¿cómo veo a México dentro de 30 años? La pregunta tal vez sería, señores, ¿veo a México en 30 años? Ojo con esto. Permítanme, no me detendré ahora en mayor distinción del ámbito de seguridad pública y seguridad nacional, y me enfoco en las 4 dimensiones cuáles son los componentes para que ustedes puedan comprender lo que está sucediendo en México. 1. El factor económico, el poder económico. El antagonismo fundamental que hoy está afectando la seguridad nacional en México y que la seguridad pública por ende también. Pero cuando hablo de la seguridad nacional es la viabilidad de la nación. No es el problema de los carteristas en una comunidad. Es que la sociedad se pone en riesgo porque estos componentes se han conjugado. En cuanto al poder económico, hago hincapié nada más en esto, señores. En que hay un ánimo por controlar y desarrollar mercados ilícitos y una simbiosis. Ojo, señoras y señores empresarios, una simbiosis con los mercados lícitos. Déjenme citar al profesor Jean-François Gayrot, francés, antropólogo, sociólogo, que ha escrito su libro sobre el G8 de las mafias del mundo. El profesor Gayrot habla de que el fenómeno hoy de lo ilícito a nivel global ha hecho que el desarrollo económico también sea viable para muchas comunidades y sociedades porque hay una simbiosis de los recursos ilegales con la economía formal. Yo pregunto, ¿qué político va a rechazar a un inversionista que dice, oye, voy a ir a invertir para establecer una nueva planta armadora, vamos a generar infraestructura, vas a tener tantos miles de empleos nuevos? ¿Cuál es la tentación del político inmediatamente? Hombre, tengo una foto extraordinaria y como estoy además buscando yo el siguiente cargo, bueno, pues esto me va a permitir sacar una foto y decir que ya traje tantos empleos y generé riqueza para la comunidad. Sí. ¿Quién está cuidando o vigilando que no haya esa simbiosis de recursos ilícitos con lo lícito? Hablábamos hace rato de Italia. El profesor Samani, el monseñor de la Congregación Pontificia para la Cultura, hacía también referencia a ello. Señores, hoy Italia, el profesor Gayrot nos lo dice, casi el 18% del PIB se presume que está vinculado con recursos de procedencia ilícita. Hoy, vean ustedes las estadísticas, casi el 12% del PIB en México tiene un impacto
relacionado con actividades de corrupción. 12% del PIB y 6% del PIB directamente relacionado con actividades criminales, ya no solamente de corrupción, sino con actividades criminales. Entonces, un punto importante que ustedes tendrían que reflexionar, que tendríamos que reflexionar en conjunto en el ámbito económico es cómo evitamos que los recursos de procedencia ilícita se mezclen con los recursos de procedencia lícita. Hay muchos ejemplos que les puedo comentar, cómo estas organizaciones criminales se asocian, bueno, ustedes saben, tienen esta información, se asocian con constructores, están luego buscando las licitaciones para hacer la carretera del pueblo, el hospital, la escuela, la infraestructura del que quiera ser el alcalde, el gobernador, participando en la actividad formal de la economía. Entonces, este es un primer paradigma. No solamente estamos hablando que están relacionados a actividades ilícitas, están en la economía formal. Eso, señores, tiene un impacto en nuestro sistema económico. Ya les decía sobre las plataformas ilícitas más lucrativas. El segundo componente para comprender el fenómeno, el poder público relacionado también con el poder político. Hoy, la mayoría de los mexicanos nos asombramos del caso Iguala. Señoras y señores, ¿quién se puede sorprender si esto lo hemos construido en los últimos años? Ahora, ¿quién se puede sorprender? Es que el caso Iguala hoy lo encumbraron como un caso que nunca habíamos visto. Hay decenas, me atrevo a decir, centenas de alcaldes que están encuadrados en el mismo fenómeno. Es para poner campanas de alerta y que nos pongamos a pensar en el futuro, porque en el fenómeno político, en el fenómeno del poder público, las organizaciones criminales buscan tener este poder en cuanto les sea útil para sus actividades lucrativas, lo que sea necesario. Pero si necesito tener al regidor de obra pública, al regidor de alcoholes, al regidor de comercio, porque hay el control de los giros negros, si necesito tener al alcalde, si necesito tener al gobernador, si necesito tener al secretario de Estado, piénsenle en las próximas elecciones. Piensen en las próximas elecciones. ¿Con qué partido creen que el crimen organizado le gusta trabajar más? Es daltónico. No distingue colores, es el que me convenga. Y si tengo que trabajar con dos, si tengo que trabajar con tres, le voy a meter a las campañas de los dos o de los tres. No tengan duda. Y entonces, cuando un país, señores, hablamos del primer componente, en riesgo el sistema económico, aquí en riesgo el sistema político. En algunos países el crimen organizado controla a los partidos políticos, controla a los principales medios de comunicación y hasta son los principales filántropos de la sociedad. O sea, hasta los principales filántropos. El tercer componente. Bueno, solamente les comento algunas evidencias. Hoy en los tres principales partidos políticos de México han sido postulados personajes vinculados al fenómeno criminal. No tengan duda. Los tenemos en el Congreso, algunos de ellos dirigiendo o siendo integrantes de las comisiones relativas, claro, hay que ver quiénes son los integrantes de las comisiones de defensa, quiénes son los integrantes de la comisión de seguridad, quiénes están en las comisiones de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Revisen ustedes los nombres y espérense tantito, que ahorita fue el caso Iguala, porque a la clase política pues así le convenía, y todas las fuerzas del Estado enfocadas a detener a un alcalde. Señores, nada más hay que voltear para los lados, porque van a tener ustedes, se van a encontrar con decenas de este tipo de casos. El poder social es el tercer componente de este fenómeno, y aquí hay que hablar, hay una complacencia. Nos decía el profesor Samani sobre el efecto del individualismo. ¿Qué genera el individualismo en la sociedad? La indiferencia ante las causas sociales, porque lo que yo busco
ante todo, es que estén resguardados mis garantías individuales, la autoridad para eso está, y todo lo que sea necesario para mi beneficio, lo que sea comunitario, lo que sea relativo a la sociedad, no es de mi incumbencia, o por lo menos no es mi prioridad. Aquí hay una complacencia, en algunos casos hay una colaboración de grupos sociales, hay indiferencia de sectores sociales amplios frente al fenómeno delictivo, hay miedo y el miedo paraliza, y esto hace también que las personas, los ciudadanos, nos resguardemos. Un amigo empresario de Monterrey, donde tiene usted en su casa, él me decía, después de haber sufrido el secuestro de su padre, bueno, pues le digo, ¿qué piensas hacer? O sea, un poco motivándolo para ver, oye, después de esta experiencia, ¿qué hacemos? No, pues ya fui a revisar cotizaciones de blindajes, de cámaras, de puertas, de todo para asegurar su casa. ¿Y qué más? ¿No? Esa fue la respuesta. Vamos entonces a encerrarnos, vamos a encuartelarnos. O sea, irónico, ¿no? Los militares no están encuartelados y nosotros sí. Es verdaderamente irónico lo que está sucediendo ahora en nuestro país. Este fenómeno usa los medios de comunicación para meter terror en la población. No tenemos tiempo para ello, pero yo les recuerdo, revisen ustedes, en el 2010 se firmó un acuerdo en los medios de comunicación para regular los propios medios, los contenidos de la violencia. No, señores, bueno, el acuerdo verdaderamente una farsa, y no solamente por lo que transmiten en los noticiarios. Ahorita no me adelanto porque en el factor cultural quiero comentar algo de lo que están viendo no solamente las personas adultas, sino lo que están consumiendo nuestros adolescentes. Aquí hay un mapa en donde ustedes pueden revisar, es la referencia de la OCDE. Hay muchos, ya les dije, el estudio del índice de Estado de Derecho, estas 144 naciones estudiadas. La OCDE acaba de publicar hace unos días otro estudio sobre los procesos de exportación o de desarrollo de la corrupción, en donde México, señores, sale en alerta roja dentro de los países de la comunidad de la OCDE. Si ustedes quieren, sé que van a tener unas mesas de trabajo más en unos minutos más o por la tarde, no pierdan de vista el tema de la corrupción, porque es una de las columnas vertebrales que cualquier estratega, no me refiero a político, al líder que está dentro del ámbito del gobierno, sino me refiero al líder social también, al líder empresarial, al líder académico, tiene que contemplar medidas concretas para el tema de la corrupción. El cuarto componente, señores, es el factor cultural. Me he referido al económico, me he referido al poder público político, me he referido al social, me refiero ahora al factor cultural. Esto que hace algunos años le llamaban narcocultura, que derivó después en una veneración, ¿se acuerdan del señor Malverde? Bueno, pues una especie de figura mítica que viene de una leyenda del siglo XIX, no la detallo ahora, pero que después trascendió a una veneración a la Santa Muerte, la cultura de la muerte encarnada en una deidad como la Santa Muerte. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver las plegarias que le dejan a la niña blanca, como le llaman a la Santa Muerte. Vean ustedes, y estas plegarias podrían ser hechas perfectamente en los altares de la Basílica de Guadalupe. Es verdaderamente alarmante cómo este sincretismo, esta deformación ha llegado a penetrar a sectores de todo tipo, en donde la deidad de Malverde o a la Santa Muerte, cuando murió Nazario, el líder de la familia michoacana, y se divide y entonces se crean los caballeros templarios, se hizo un nicho para San Nazario. Vean ustedes la deformación incluso y el impacto que hay ya en las estructuras básicas de creencias de la sociedad, y por eso aquí hay estas expresiones religiosas. Permítanme abordar, más bien complementar el concepto del primer panel que tuvimos hoy en la mañana.
hablamos de la cultura y después vinculamos la cultura con los factores de cohesión del capital social. Y decíamos, familia, escuela y empresa. Los tres ejes fundamentales del capital social. Bueno, pues este factor, este componente cultural, permítanme llamarlo, bautizarlo como contracultural, porque impacta directamente a la familia, a la escuela y a la empresa, creadores y desarrolladores del capital social, y por tanto afectando, es un factor contrario a la cultura, esta cultura occidental, a los principios cristianos, y esto es lo que deshumaniza. ¿Quién se asombra de ver los deshumanizantes actos de personajes involucrados en actividades criminales cuando pueden tratar a otro ser humano degradándolo como lo degradan? No quiero describir más, porque ustedes saben la manera en la que algunos de estos personajes tratan incluso los cuerpos de otro ser humano. Para llegar a eso había un proceso de degradación. Eso no es de un día a otro, eso no se logra de un día a otro. Allá hay componentes educativos, sociales, familiares, del entorno, que han influido para que una persona pueda tener esa falta de identificación de la dignidad de otro. Ahí es en donde existe el cero divertimiento. No puede haber un encuentro con el otro de ninguna manera, porque el otro es una cosa, a tal grado que lo degrado, lo puedo atacar, descuartizar, deshumanizar, porque ya no es otro, no es otro ser humano. Hago hincapié solamente en un objetivo estratégico contracultural, que son los jóvenes. Algo nos comentaba Hugo. Señoras y señores, dentro de los esfuerzos, las acciones, los programas, no solo del gobierno, sino como líderes empresariales, como líderes sociales, como líderes académicos, si algo tenemos que pensar es en esa nueva generación que hoy estamos perdiendo. Sí, señores, estamos perdiendo a la nueva generación. Tenemos que pensar cómo abordar desde distintos aspectos y enfoques el desarrollo integral de los jóvenes. Hoy están acuñando algunos de estos chavos la frase, bueno, ante la falta de oportunidades prefiero vivir 5 años como un rey que toda mi vida como un buey. Lo que te identifica, decir, no me importa si tengo que arriesgar mi vida, si esto me genera ahorita el bien. Y fíjense lo irónico, por eso quiero terminar, porque bueno, evidentemente la presentación trae más información. Al final de esta presentación, señores, me atrevo a hacer algunos escenarios a futuro, porque algo que me ha retado a mí intelectualmente en los últimos años es no solamente analizar el pasado, no solamente quedarme en un análisis contextual o coyuntural, sino aproximarme a los futuros. Y estos futuros que sean base y sustento de políticas públicas, base y sustento de la acción de liderazgos empresariales, sociales, bases también para el trabajo en la academia, que por cierto, la academia en este país la tenemos prejuiciada como los académicos allá, los ratones de biblioteca, cuando en otros países forman parte de los tanques de pensamiento que están ideando todos los días el cómo alcanzar los futuros ideales. Vean ustedes esos escenarios que les puedan ser útiles. Concluyo con este objetivo estratégico contracultural con alguna anécdota que me pasó en la semana, en donde yo tengo 3 adolescentes. La verdad es que es un gozo tener 3 hijos, pero 3 adolescentes es un verdadero riesgo como padre. Los que lo han pasado tal vez comprenderán a qué me refiero, pero uno verdaderamente tiene que crecer en paciencia, en tolerancia, en capacidad de diálogo, en fin, todas estas cosas. Mi hijo mayor, que tiene 15 años, dice, oye, bueno, y no sé si ubican una novela que se ha hecho muy famosa, El Señor de los Cielos, que por cierto así se le apodaba pues a uno de los precursores del fenómeno del tráfico de droga, el Golfo, y que tuvo una influencia también en Juárez.
Bueno, pues el Señor de los Cielos es una novela que están pasando en televisión abierta. Y mi chaval, mi hijo, me dice, bueno, oye, ¿qué opinas de esa novela? Mira, no sé que hay una inversión de algunas de las empresas, de las principales televisoras que hay en el país. Y eso, en general, a mí las novelas no me gustan, en general. Pero esa preferiría, antes de emitir una opinión, verla. Bueno, yo no sé si ustedes han visto algún capítulo de esto, pero vean el perfil del personaje que ponen como un capo. Bueno, es el William Levy de los Narcos. El tipo carita, fornido, súper galán, bien vestido. Que además, ya perdí la cuenta porque en 2 capítulos creo que aparecieron 4 novias, tenía no sé cuántos ranchos. El sentido aspiracional que se le propone a la sociedad en general y a la juventud en particular, poniendo un perfil como estos. Esos son los programas. Me dice mi hijo, oye, es que muchos de mis amigos están viendo esa novela y yo luego no tengo que conversar, y entonces soy como el ñoño que no ve la novela. Ya ven que es un buen motivo también para bullear, cualquier motivo es bueno para bullear a un chavo, pero si no ve la novela que todo el mundo está viendo, pues es un pretexto más. Digo, lo vimos juntos, 2 capítulos. Bueno, definitivamente imposible permitir que esto se convierta en el modelo aspiracional de las nuevas generaciones. Nos estamos engañando como sociedad, nos asombramos de lo que sucede en Iguala, nos asombramos que hoy responsables públicos, responsables del gobierno, grandes empresarios, grandes personajes de la vida social, económica, política de México estén señalados, cuando esto lo hemos dejado crecer, lo hemos tolerado, en algunos casos nos hemos callado. Y, señoras y señores, qué mejor que una plataforma de liderazgo empresarial como la de ustedes, de la cual yo me siento parte y por la que yo vengo también aquí a compartir con ustedes, a pensar con ustedes, a proponer con ustedes, qué mejor que lo hagamos, porque si no, ya no nos estaremos preguntando qué va a pasar en México en los próximos 30 años, sino probablemente tendríamos que pensar si tendremos México dentro de 30 años.